En el capítulo anterior... Y eventualmente, cuando en 1941 los aviones japoneses realizaron un ataque que ellos llamaban preventivo contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, provocaron la entrada inmediata de los Estados Unidos en el conflicto, una superpotencia que dedicaría todos sus recursos a la derrota del eje y a la venganza por ese primer golpe. Por si no lo sabían, más o menos en este periodo de tiempo, a los japoneses les encantaba suicidarse, cargando contra el enemigo a toda velocidad para masacrarlo a punta de bayoneta. Pero lo que comúnmente pasaba es que a estos soldados japoneses los despedazaba la artillería enemiga y los nidos de metralletas. En fin, a raíz de este pensamiento innovador, el general Kuribayashi optó por aplicar una acertada estrategia de guerra de guerrillas, con la pretensión de mermar poco a poco a sus adversarios, corriendo el mínimo riesgo mediante la construcción de infinidad de fortificaciones, búnkers, casamatas y todo tipo de obstáculos. Aquella era la calma que antecedía la tormenta. Creyendo que la isla de Iwo Jima había sido abandonada por completo por el ejército japonés, los mandos del cuerpo de Marines se confiaron y ordenaron a sus tropas avanzar hacia el interior. Desgraciadamente para ellos, en cuanto hubieran recorrido 150 metros desde la cabeza de playa, fueron víctimas de un repentino fuego de ametralladoras y morteros que masacraron a muchos soldados norteamericanos, antes de que el resto corriese nuevamente a la orilla o comenzaran a cavar hoyos en la arena para protegerse. Al atardecer de aquel 21 de febrero, aviones de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa, procedentes de la isla Tachikojima, aparecieron sobre la isla de Iwo Jima y se abalanzaron contra la flota estadounidense. Spartans! What is your profession? La batalla de Iwo Jima tuvo lugar en 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, se considera uno de los enfrentamientos más icónicos y sangrientos de la Batalla del Pacífico, cuando las fuerzas estadounidenses y sus aliados lucharon contra Japón en el vasto Océano Pacífico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. A ver, mis queridos podescuchas, este episodio va a ser la segunda parte de la batalla de Iwo Jima, una de las batallas más legendarias de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
y sobre todo de la historia de la Guerra del Pacífico entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Y no tengo mucho que decirles más que, pues quédense a escuchar el episodio, así que de una vez me callo que estás escuchando Crónicas de Guerra. Después de un día de fieros combates tanto en el mar como en el aire y en la tierra, el miércoles 22 de febrero amaneció frío y lluvioso, por lo que la escalada de los estadounidenses al monte Suribachi tuvo que hacerse sin el apoyo de buques y aviones, lo que obligó a los soldados del cuerpo de Marines a detenerse en cada agujero y recodo, peleando con fusiles, granadas y lanzallamas para eliminar a los férreos defensores nipones y obligarlos a salir de las cuevas con la finalidad de tirotearlos posteriormente desde la distancia. Aquella era una terrible guerra de desgaste. Mientras tanto, frente a la costa de la isla de Iwo Jima, la flota estadounidense recibió un ataque de 3 minisubmarinos suicidas Kaiten, pilotados por marineros voluntarios apodados con la denominación de torpedos humanos, quienes en contra de lo esperado, por lo menos en el bando nipón, fracasaron en su cometido porque uno de los artefactos sufrió una avería y regresó a Japón. Otro se extravió hasta desaparecer en el mar, y el último fue hundido por los aparatos Avenger del portaaviones USS Anzio. Al día siguiente, la jornada del jueves 23 de febrero de 1945, se continuaba combatiendo sobre el monte Suribachi cuando a las 8 de la mañana, un grupo de 40 Marines al mando del teniente Chandler Johnson, que desde el amanecer se había arrastrado con el vientre sobre la áspera roca para evitar las balas enemigas, al fin alcanzaron la cima del volcán, desde donde comenzaron una nueva refriega con las tropas japonesas que les disparaban desde el interior del cráter. Curiosamente, en medio de la batalla, el teniente Chandler Johnson, junto a otros 5 hombres entre los que estaban el subteniente Harold Shire y el nativo americano Louis Charlo, izaron sobre la cumbre una bandera estadounidense de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, que incrustaron en una vieja tubería. Lamentablemente para ellos, como era muy pequeña, ordenaron quitarla debido a que no podía verse desde ninguna parte de la isla, algo que hicieron justo antes de que 2 soldados japoneses les atacasen por sorpresa, uno equipado con una bomba de mano y el otro blandiendo una katana samurái. Aunque afortunadamente para los estadounidenses no sufrieron víctimas en este ataque sorpresa, porque unos compañeros acribillaron y mataron a ambos nipones desde una posición más retrasada. Como el hecho de izar una bandera visible en el monte Suribachi se había convertido en algo prioritario para el cuerpo de Marines, ya que al hacerlo elevaría su propia moral y disminuiría la de su enemigo, un segundo grupo de tropas estadounidenses que recientemente había subido a la cima del volcán se hicieron con una tela mucho más grande que enseguida clavaron en la misma tubería y enarbolaron ante toda la isla de Iwo Jima. Los protagonistas fueron los 6 Marines John Bradley, Ira Hoyes, Franklin Susley, Harlan Block, Michael Strank y René Gagnon, siendo al instante recogido por el fotógrafo Joe Rosenthal de la Associated Press, que sin saberlo en aquellos momentos fue el autor de la imagen más famosa de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico, y se convertiría en un icono para la historia de los Estados Unidos. A partir del 24 de febrero, el aeródromo número 2 se había convertido en el principal objetivo cuando el 21º Regimiento de Marines, que previamente contó con un bombardeo naval de los acorazados USS Idaho y USS Pensacola, intentó cortar la ruta de dicha instalación con el aeródromo número 1. Y así fue como, en cuanto los invasores se aproximaban a ambas bases, un campo de minas anticarro que habían sembrado los nipones destruyó a 2 tanques Sherman,
por lo que desde entonces los Marines se internaron casi 350 metros a pie entre los artefactos enterrados en el suelo, sobreviviendo milagrosamente a las balas procedentes de búnkers y casamatas japoneses, hasta llegar al fiero y sangriento combate cuerpo a cuerpo contra estos mismos, a los que se enfrentaron a golpe de fusil y granadas de mano, aniquilando unos 50 a costa de unas bajas similares entre sus filas. A las 5 de la tarde de aquel día, también se había sumado a la refriega el 24º Regimiento de Marines, lo que facilitó al 21º Regimiento avanzar bajo las mortíferas descargas de los morteros japoneses para finalmente lanzarse al asalto y ocupar definitivamente el aeródromo número 1. A pesar de las constantes y enormes bajas, los Marines, amparados por su superioridad material, seguían avanzando. El día 25 de febrero habían llegado a la denominada picadora de carne, o meat grinder, un conjunto de 4 elevaciones en las que los japoneses resistían con todas sus fuerzas, hasta el punto en que los primeros 90 metros de avance les costaron 500 bajas a los estadounidenses. Mientras tanto, en el aeródromo número 1, comenzaron los trabajos de reparación por parte de los ingenieros navales, llamados también Seabees. Y a las 9:30 de la mañana, la tercera y quinta división de Marines emprendieron la ofensiva contra el sector occidental de valles, colinas, cuevas y riscos que unían al aeródromo número 2 con el aeródromo número 3. Al principio los estadounidenses se hicieron con la aldea vacía de Motoyama y superaron un primer sistema fortificado enemigo, y por lo menos aquella tarea parecía sencilla, pero no fue hasta que se dieron de bruces con la Kota 382 japonesa, y fue entonces que los 23º y 24º regimientos de Marines fueron repelidos de la colina Meat Grinder. De hecho, en su ala derecha fueron víctimas de un contraataque con carros Hago del 26º Batallón Blindado japonés, que obligó a los Marines a enterrarse en el suelo hasta que los nipones pasaron por encima de ellos al caer la noche, provocando a los estadounidenses más de 500 bajas, destruyéndoles 9 tanques Sherman. Al amanecer del día 26 de febrero, los 24º y 25º regimientos de Marines se lanzaron de nuevo al ataque, aunque este fue fallido contra la Kota 382. Y lo mismo volvió a suceder en la colina Meat Grinder o picadora de carne. Mientras tanto, en otros sectores de la isla de Iwo Jima, el 23º Regimiento de Marines atacó el llamado Anfiteatro, una zona denominada así debido a que sus formaciones naturales recordaban al clásico edificio de la antigua Roma, donde los estadounidenses primero fueron víctimas de un preciso fuego de ametralladoras y un campo de minas bien plantado, antes de sufrir un contraataque japonés que costó a los Marines 43 bajas, entre 17 muertos y 26 heridos. A pesar de estos fiascos estadounidenses al ataque, al menos la única noticia buena para ellos, por lo menos aquel día, había sido la proeza realizada por el Marine Douglas Jacobson, de 19 años, quien armado con una bazooka en solitario, había derrumbado 16 búnkeres japoneses y había matado él solito a 65 soldados enemigos, siendo condecorado entonces con la Medalla de Honor. Nuevamente el 27 de febrero se reanudó la ofensiva en contra de la colina Meat Grinder, pero esta ocasión fue precedida por un bombardeo de 400 cohetes lanzados por los destructores de la flota estadounidense, y también fue bombardeada la vecina Kota 382 y el reducto Turkey Knob por parte de la 4ª División de Marines. Pero aún y todo con estas ventajas materiales de superioridad técnica y numérica, las dificultades fueron muchas para los estadounidenses desde el principio. Aunque la 3ª División de Marines, que se unió a la lucha con el apoyo de tanques Sherman, pudo ocupar a mediodía la Kota Peter y el 9º Regimiento de Marines la Kota Oboe, facilitando al resto de sus compañeros el poder conquistar de una vez por todas el aeródromo número 2. Aquel día solamente el reducto Turkey Knob y la Kota 382 continuaron resistiendo en contra de todo pronóstico en el sector,
gracias a que por la noche aviones japoneses habían lanzado a sus compatriotas una considerable cantidad de víveres y municiones en paracaídas, aunque durante estas acciones fueron derribados 3 aparatos nipones a manos de los cazas nocturnos de la Fuerza Aérea Estadounidense. En la mañana del 28 de febrero, los tanques Hago del 26º Batallón Blindado se abalanzaron contra el 21º Regimiento de Marines, causando grandes bajas entre sus filas, aunque pronto los estadounidenses se recuperaron del choque inicial y rechazaron a los asaltantes destruyendo numerosos carros con bazucas. Solo 3 tanquetas Hago salieron de allí andando. Respecto a otros lugares de la isla de Iwo Jima, los estadounidenses ganaron otros 540 metros de terreno y alcanzaron las faldas de la cota 362A, aunque enseguida tuvieron que ponerse a cubierto porque la artillería japonesa restante bombardeó intensamente a los invasores, e incluso a las 2 de la tarde generó graves daños a las instalaciones recién reparadas del aeródromo número 1, acertando en un depósito de municiones que estalló en una gigantesca explosión que destruyó numerosas piezas de artillería y morteros a los estadounidenses. Varios días después, el 1 de marzo, el 21º Regimiento de Marines emprendió el duro avance hacia el aeródromo número 3 para verse inmediatamente frenados por los defensores de la cota 362B y 362C. Lo mismo que les había sucedido a los asaltantes en contra de la cota 362A, que fueron repelidos por los defensores, pese a contar con un bombardeo preliminar de 45 minutos, efectuado por los cruceros USS Pensacola y USS Indianapolis. En el caso de los 23º y 24º regimientos de Marines, ambos volvieron a fracasar en contra de la durísima y férrea cota 382, la colina Meat Grinder y el reducto Turkey Knob, con cuantiosas bajas entre sus filas, sobre todo por culpa de las galerías subterráneas en donde se escondían los soldados japoneses, quienes por sorpresa aparecían de numerosos hoyos y agujeros para dispararles, e incluso en algunas ocasiones por la noche secuestraban a algún estadounidense desprevenido para torturarlo, sacarle información y posteriormente asesinarlo. Cada centímetro que ganaban los estadounidenses en la isla de Iwo Jima les costaba muchas balas, sudor, sangre y muchísimas bajas. Aquella era una guerra para la que no estaban preparados. Para los japoneses, Iwo Jima representaba una de las últimas oportunidades para detener al invasor estadounidense. Si no podían derrotarlos, matarían a tantos como pudieran antes de quitarse ellos mismos la vida. Pero poco a poco, la realidad fue imponiéndose. A los defensores japoneses, ya reducidos a la mitad, les empezó a faltar de todo. Días antes, el 27 de febrero, cuando los aviones nipones habían logrado lanzarles suministros en paracaídas, había sido la última vez que se pudo auxiliar a la guarnición. A pesar de su denodado esfuerzo, de la cruenta y sangrienta lucha cuerpo a cuerpo, los nipones iban cediendo cada vez más metros. Si bien la resistencia seguía viva, estaban dispuestos a vender caro su derrota. Para el 4 de marzo, al general Kuribayashi solo le quedaban unos 3.500 hombres. Faltos de todo, se escondían de día y salían por la noche para atacar y robar comida. Sus muertos no podían ser enterrados, por lo que se amontonaban en el interior de los túneles, creando enfermedades y condiciones insalubres. A los nipones ya no les quedaba ni artillería ni tanques. Dispuestos a poner punto final a la batalla, el 6 de marzo los estadounidenses lanzaron uno de sus mayores bombardeos sobre las exiguas posiciones japonesas. 22.500 proyectiles de cañón en un lapso de 67 minutos. Totalmente atrapado y desobedeciendo las órdenes,
el capitán de navío Samahei Noyue lanzó un ataque banzai nocturno que pilló totalmente desprevenido al enemigo. En la noche del 7 al 8 de marzo, más de 800 soldados japoneses protagonizaron una suicida carga banzai saliendo a campo descubierto y vociferando a todo pulmón mientras se abalanzaban sobre las posiciones de los invasores con fusiles a bayoneta calada, granadas y katanas samurái, y algunos recuentos dicen que algunos de sus hombres solo llevaban lanzas de bambú. Aunque el general Tadamichi Kuribayashi había prohibido expresamente este tipo de tácticas, al encontrarse totalmente incomunicado por culpa de la batalla, no pudo percatarse de las órdenes dadas por sus oficiales más fanáticos, y por lo tanto, le fue imposible revocar aquella decisión. De este modo fue como cientos de japoneses suicidas irrumpieron en los aeródromos conquistados por los estadounidenses, matando a decenas de ellos, cogiéndolos por sorpresa, o mientras dormían en sus camas, además de destruir sobre la pista numerosos aviones aparcados. Por desgracia para los nipones, en cuanto los estadounidenses lanzaron bengalas e iluminaron la zona, las ametralladoras acribillaron a los intrusos, y aquello se convirtió en una auténtica matanza, cegando la vida de los 800 invasores banzai. Desarticulada esta carga suicida, por la mañana del 8 de marzo, los japoneses habían quedado tan debilitados que finalmente la tercera división de Marines pudo culminar la conquista de la colina Midgrinder, abriendo una brecha sobre el anillo defensivo enemigo de casi 750 metros, por donde comenzaron a colarse patrullas de estadounidenses. Simultáneamente, a las 9 de la mañana de aquel día, también el 27º Regimiento de Marines salió de su estancamiento porque con la ayuda de tanques Sherman equipados con lanzallamas pudo ocupar el reducto Turkey Knob, exactamente igual que hizo otro destacamento a la hora de tomar el sector del anfiteatro. Al poco tiempo de haber caído el reducto Turkey Knob, el 27º Regimiento de Marines tomó por asalto la costa de la Punta Kitano, donde se desató una intensa batalla en la que destacó el teniente Jack Loomis después de liquidar él en solitario a 2 posiciones japonesas, para posteriormente pisar una mina que le descuajó ambas piernas y después recibir un disparo en el hombro, falleciendo posteriormente en el hospital y recibiendo a título póstumo la Medalla de Honor. Precisamente la Punta Kitano se convirtió en otra pesadilla más para los estadounidenses, debido al elevado número de bajas encajadas, además de generar allí una segunda medalla de honor que recibió el soldado James Lebel tras tirarse encima de una granada y morir al absorber la metralla, salvando de ese modo la vida a todos sus compañeros de pelotón. El 9 de marzo, una patrulla de la tercera división de Marines partió en 2 a la guarnición japonesa, después de que alcanzase la costa noroeste de la isla de Iwo Jima, siendo uno de los pocos focos de resistencia que todavía aguantaban en el llamado reducto Cushman Pocket. Como la situación obviamente era desesperada y la aviación estadounidense actuaba con total impunidad, pues durante aquella jornada 334 bombarderos B-29 Super Fortress pasaron por encima de sus cabezas para bombardear Tokio, al día siguiente, el 10 de marzo, el general Tadamichi Kuribayashi tuvo que reducir su perímetro de acción a una área diminuta de 450 metros cuadrados en Punta Kitano. Y desde el 11 de marzo de 1945, el aeródromo número 1 y el aeródromo número 2 pasaron a quedar operativos para decenas de cazas P-51 Mustang que escoltaban a los bombarderos B-29 Super Fortress en sus viajes de ida hacia Japón. De hecho, durante aquellos días corrió el falso rumor de que la contienda había acabado en Europa, por lo que los buques estadounidenses dispararon salvas y anunciaron por los altavoces ¡Victoria!, hasta que se supo que todo ello se trataba de un error, porque al otro lado del mundo la lucha continuaba fieramente en Alemania. Mientras tanto, entre el 12 y el 15 de marzo,
Los soldados del cuerpo de Marines tuvieron que ir despejando los laberínticos pasillos rocosos y cuevas del reducto Cushman Pocket, hasta que finalmente, a las 16 horas o a las 4 de la tarde del 16 de marzo, esta posición fue conquistada, exactamente igual que hicieron los hombres de la Quinta División de Marines a la hora de despejar los atrincheramientos de la Punta Kitano. Tras la caída del reducto Cushman Pocket y el Cabo Kitano, la guarnición japonesa del general Tadamichi Kuribayashi quedó reducida a tan solo un cañón rocoso de 630 metros de largo por 450 metros de ancho, denominado Reducto Gorge. Aquel lugar fue atacado el 20 de marzo desde el este por la Quinta División de Marines y desde el oeste por el 28º Regimiento de Marines, sufriendo los estadounidenses infinidad de bajas por culpa de los fortines adosados a las escarpadas y quebradas de la zona. No obstante, y pese a las dificultades, los invasores estadounidenses eliminaron el fortín principal, matando a 200 defensores nipones y haciéndose con 13 prisioneros, además de reducir el complejo a tan solo 55 metros cuadrados el 24 de marzo. Totalmente desesperado y contra las cuerdas, y desechando los cánones militares japoneses, que dictaban que cuando uno estaba cerca de ser derrotado, debía dejar todo atrás y lanzarse con toda la fuerza de Japón en una carga Banzai, Kuribayashi preparó un último contraataque. La noche del 25 de marzo, en una operación bien planificada, este se lanzó contra el enemigo al frente de unos 300 hombres, lo que resultó en una fiera batalla, con un saldo de 262 muertos y 18 capturados, a cambio de 53 enemigos muertos y 119 heridos. El mismo general Kuribayashi fue herido en ese combate, pero no se sabe si murió desangrado o fue rematado siguiendo sus propias órdenes. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tal y como lo contó su hijo Taro, mi padre consideraba vergonzoso que el enemigo descubriera su cuerpo, incluso después de muerto, y tomó medidas al respecto. Si bien subsistieron pequeños focos de resistencia, la batalla de Iwo Jima había concluido. Aprovechando la oscuridad de la noche del 26 de marzo de 1945, un total de 280 desesperados soldados japoneses salieron de sus escondites a las 5 de la mañana y se abalanzaron sobre el aeródromo número 2 mediante una carga Banzai. Armados con los pocos rifles, katanas, bayonetas y armas que les quedaban, los nipones entraron en los dormitorios y apuñalaron a muchos pilotos, antes de arrojar artefactos explosivos a las tiendas de campaña y eliminar a tiros a los guardias. Pero una vez que los estadounidenses se repusieron del susto inicial, respondieron primero disparando sus pistolas contra los intrusos, y finalmente avisando a los refuerzos que se presentaron con ametralladoras y fusiles hasta matar a todos los japoneses. Una vez finalizado este último acto de resistencia, que costó 262 bajas a los nipones y 18 prisioneros, así como 53 estadounidenses muertos, contando 44 pilotos, esta última carga Banzai había acabado con la reserva japonesa en la isla, y los estadounidenses ahora sí consideraron concluida la batalla de Iwo Jima. Después de 37 días de intensa lucha sobre las Islas Vulcano, el 26 de marzo de 1945 concluyó oficialmente la batalla de Iwo Jima con la victoria de los Estados Unidos. La semana prevista para la conquista de Iwo Jima por los altos mandos estadounidenses se había quintuplicado, y el precio por esa victoria pagada por el cuerpo de Marines fue altísimo, tanto que incluso las bajas estadounidenses superaron a las bajas japonesas, algo poco habitual en la Guerra del Pacífico, que solo se dio entre los años de 1941 y 1942 durante la expansión del Imperio japonés sobre el Lejano Oriente, en la batalla de las Islas Aleutianas en 1943 y posteriormente en la batalla de Okinawa en aquel año de 1945.
A pesar de todas aquellas penalidades pagadas con sangre y muerte, el triunfo estadounidense sirvió para que los cazas P-51 Mustang pudieran aterrizar en la isla de Iwo Jima para escoltar a los bombarderos en sus continuos ataques en contra de las ciudades e industrias de Japón, además de poder recuperar y rescatar a decenas de cuatrimotores B-29 Super Fortress y a sus tripulaciones. Estados Unidos sufrió un total de 25.955 bajas, entre 6.766 muertos, 5.855 Marines y 881 marineros, y 19.189 heridos, de ellos 12.272 Marines y 1.917 marineros, así como el hundimiento de 2 navíos, uno de ellos un portaaviones, el USS Bismarck Sea, y un cañonero, el USS LC-1 474. Más daños en otros 4 navíos contando 2 portaaviones, el USS Saratoga y el USS Lunga Point, un crucero, el USS Pensacola, y un dragaminas, el USS Keokuk. Mientras tanto, del otro lado, Japón sufrió 21.060 bajas, entre 19.977 muertos y 1.083 prisioneros. La batalla de Iwo Jima fue sin duda uno de los enfrentamientos más simbólicos de toda la Guerra del Pacífico, no solo por la fotografía de la bandera de los Estados Unidos hecha por el fotógrafo Joe Rosenthal y difundida como un icono de la propaganda de los aliados, sino por la ferocidad y la violencia desatada durante la campaña. El enfrentamiento sobre este minúsculo territorio insular, cubierto de ceniza, dejó un saldo de 26.743 seres humanos fallecidos, contando a japoneses y estadounidenses. Algo que sin duda convirtió a la picadora de carne en uno de los choques más sangrientos y terribles de toda la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter, que ahora es X o X, e Instagram, nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D. Y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas por Spotify, como siempre no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. Responda a las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.